Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor. Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente. Un día más que el Señor nos permite poder estar junto a ustedes en este nuevo programa, en este nuevo devocional. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 de la mañana, damos comienzo a este devocional diario. Como cada mañana, de lunes a viernes a las 7 horas, nos conectamos desde esta plataforma Facebook y también en YouTube. Damos gloria a Dios porque sabemos que el Señor tiene una palabra para tu vida en esta mañana también. Para ti hay una palabra seguramente de consolación, de edificación, pero también puede ser una palabra de exhortación y que nos puede exhortar el Señor a través de su palabra. Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta mañana. Bueno, damos gloria a Dios por este tiempo que hemos tomado de poder leer la palabra de Dios en su totalidad, ¿no? Hemos comenzado a leer la palabra de Dios desde el capítulo Génesis, desde el primer capítulo, desde la creación, desde que el Señor ha creado todas las cosas. Desde ahí hemos comenzado este año 2023 con este compromiso de leer su palabra diariamente. Amén. Así que estamos hoy leyendo el capítulo 22, 23 y 24 del libro de Números, el cuarto número de, como todos conocemos, el Pentateuco. Los 5 primeros libros que habla de la ley, de la Torá, ¿no? De la ley de Moisés allí en el desierto, que fue dada por Dios en el monte de Sinaí a través de esas tablas de piedra. Bueno, damos gloria a Dios porque a través de estas páginas que hemos recorrido hasta el día de hoy, encontramos muchísimas cosas que el pueblo vivió allí en el Éxodo, en el cautiverio, en el Éxodo, y seguimos viendo lo que el pueblo de Dios, a pesar de la bendición que tenía, a pesar de la mano de Dios que los acompañaba, el Señor estaba con ellos, habitaba en su tabernáculo. Era un pueblo quejoso, de dura cerviz, como lo catalogiza la Biblia, de esa manera, ¿no? Lo describe al pueblo de Israel como un pueblo de dura cerviz y de quejoso, un pueblo quejoso, un pueblo que no se conformaba con lo que Dios le daba, ¿no? Quería más, quería mucho más y vivía quejándose diariamente. Ayer hablamos de la queja. En el capítulo anterior en el capítulo 20, vimos otra de las quejas del pueblo de Israel cuando le faltaba agua, ¿no? Así que emprendió el camino nuevamente después de haber saciado su sed, hablando de la roca de Cristo, ¿no? que les dio de beber allí en el desierto, esa piedra, esa roca, que aún sigue estando en el monte allí de Sinaí, ¿no? Allí sigue estando la piedra, todavía esa piedra que vertió el agua que sació la sed del pueblo de Israel, esa agua que significa para nosotros de su Espíritu Santo que nos sacia, esa agua que habló Jesús, que le dijo al mundo entero: el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Beberemos el agua natural y beberemos y seguiremos teniendo sed, pero el que beba de esta agua nunca más tendrá sed. Habla del Señor Jesús, de la roca, la piedra angular, lo que los edificadores desecharon, y de muchas cosas más. A través de estas historias que hemos leído, hemos visto, no ocultamente, pero sí Dios los iba demostrando la vida de Cristo, el camino a la cruz de Cristo, la salvación eterna, la vida eterna y la nueva Jerusalén, la tierra prometida para nosotros hoy los cristianos, que estamos ansiosos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a buscar a su pueblo y nos llevará juntamente con Él. Seremos arrebatados, dice la palabra de Dios. Algunos resucitaremos en Cristo, primeramente, dice la palabra de Dios, y los que hayan quedado, dijo Pablo, serán arrebatados juntamente con Él en las nubes. Eso lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos repitiendo. Bien, bienvenidos hermanos, damos gracias a Dios. Hoy nos toca una historia también extraordinaria y fascinante, ¿no? La historia de Balaam, un profeta de Dios. Nos queda la duda, nos queda la pregunta: ¿era de Dios o no? Bueno,
Ahora vamos a ver un poquito de la historia de Balaam. 3 capítulos que están dedicados a este profeta. Falso o verdadero. Bueno, ahora lo vamos a describir un poquito, porque la Biblia no nos especifica justamente lo que pasó con este hombre. Pero sí podemos entender y comprender, ¿no?, lo que está pasando en esta historia. Poquito más de discernimiento espiritual, de revelación de la palabra, vamos a poder comprender la historia de este hombre, que la Biblia le dedica 3 capítulos. Y una de las historias más impactantes, podríamos decir, ¿no? Así que vamos a estar leyendo algunos versículos de este capítulo 22. Recuerden que tenemos 22, 23 y 24 para leer esta historia. Bueno, lo vamos a encontrar ahí, desarrollada en estos capítulos, la historia de este Balaam, de este hombre llamado Balaam. ¿Quién era este hombre? Bueno, aquí nos encontramos la historia de un hombre llamado Balaam, un profeta de Dios. ¿Qué es la interrogancia? Aparentemente, ¿no? Encontramos lo que la Biblia lo llama el camino de Balaam, es decir, la codicia. Bueno, ese es el camino de Balaam que habla la historia bíblica, ahora lo vamos a ver. Un hombre muy extraño, en realidad, ¿no? Vivía afuera de las ciudades, en cuevas, era muy extraño, ¿no? Este hombre, este profeta, ¿no? No podríamos describir su carácter porque la Biblia no lo describe tampoco. Nos cuesta mucho describir la personalidad de este hombre, si realmente era verdadero o era falso. No podríamos decirlo porque tenemos muy poca evidencia, pero sí podemos ver en estos capítulos algo que nos lleva a pensar algunas cosas. Es un caso muy difícil de resolver, su personalidad. Si lo leemos detenidamente no vamos a encontrar, nos va a costar, no nos va a ser fácil descubrir la personalidad de este hombre. Vio que hay personas que son así, a veces no terminamos de conocerlos nunca, ¿no? Su personalidad, parece que está todo bien, pero hay algo más que parece que está oculto allí en la oscuridad, ¿no? Estas cosas. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de este hombre, no de otras personas, sino de este personaje que nos describe la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me quiere acompañar, ahí en Números capítulo 22, vamos a leer algunos versículos, no todos porque continúa, los 3 capítulos son continuos, la historia de este hombre Balaam, ¿no? Balac manda a llamar a Balaam, un rey, manda a llamar a este Balaam, ¿no? Y bueno, partieron los hijos de Israel, acamparon después de muchos días de guerra, venciendo, que Dios iba entregando a sus enemigos como lo había prometido. Después de la queja, Dios les concede, les saca agua, les sirve, les da lo que necesitan y vuelven a emprender el viaje y ahí empiezan a atacar a sus enemigos que dudaron muchas veces, volvieron a dudar en el camino diciendo ¿para qué nos trajo Dios enfrente de estos enemigos para morir en el desierto? Y Jehová hablaba con ellos y les decía no se preocupen, yo estaré con ustedes, vencerán, confíen, tengan fe, sigan adelante, no desmayen. No bajen los brazos, yo estoy con ustedes. Yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. No se preocupen, yo lo he prometido a esto. Todos estos enemigos caerán a sus pies. Bueno, pero dudaban de lo que se encontraban enfrente, la realidad que tenían enfrente. Bueno, muchos de nosotros podríamos haber dudado también en muchos casos, en muchas cosas, ¿no? La realidad a veces nos es más grande que la fe, ¿no? A veces hay cosas que nos pasan en nuestra vida y la realidad nos lleva a pensar, a dudar si realmente esto, Dios nos ayudará en esto. Bueno, dice que vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Tenía una referencia, tenía una evidencia de que Israel ya estaba fuerte, era un pueblo muy fuerte, un pueblo agricultor, un pueblo ganadero, ya tenía un ejército fuerte y poderoso que venía venciendo, que venía arrastrando como langosta, venía comiendo las ciudades enteras, arrasando lo que Dios les había prometido, ¿no? Así que bueno, damos gracias a Dios en esta mañana. Damos gloria a Dios,
Querido hermano, Dios te bendiga. Muy buenos días, mi pastor Gustavo Javier Diegues. Que el Señor le bendiga. Saluda a su familia, congregación desde la comuna de Lampa, Chile. Un abrazo a nuestros hermanos. Bien, gloria a Dios, también es recíproco, hermanos. Saludamos a todos allí y damos la bienvenida a todos los hermanos que a lo mejor usted puede llegar a compartir estos devocionales y algunos lo esté mirando. Así que no lo sé, pero bueno, seguramente que puede ser así. Así que gracias, hermanos. Dios lo bendiga por estar con nosotros, acompañándonos en esta mañana. La historia de Balaam, tremenda, ¿no? ¿Quién podría descubrir su carácter, su personalidad de este hombre, de este personaje? Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Recuerdan la historia, no? Esa de Moab. Hay una historia de una mujer que la familia de Elimelech fueron a vivir a esa zona, ¿se acuerdan? Idólatra, idólatra totalmente. Abrazos, hermanos. Hermano Carlos, oramos por su vida. Ahí lo tiene, hermano. Estamos orando por su familia, por su bienestar. Estamos orando porque el Señor haga maravillas en su familia. Que el Señor toque su familia completamente. Así que estaremos en contacto pronto en una reunión ahí programada con la iglesia La Luz Verdadera, la iglesia allí de Lampa. Estaremos juntos compartiendo, compartiendo la palabra de Dios en algún momento. Tiene estas propagandas la pantalla y a veces nos cuesta encaminarnos bien. Pero bueno, sigamos adelante. Damos gloria a Dios, hermanos. Gracias al Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta mañana. La familia Mendizábal presente también. Estamos desarrollando este tema de la historia de Balaam, que hay mucho para hablar. Me gustaría tal vez mañana seguir un poquito más. Liliana del Valle, hay alguien más. Muchas gracias, mi hermano. Dios los bendiga. Se me pasó un mensaje. Bueno, ahí está, Liliana del Valle Lescano. Pido oración por mi matrimonio y por mi esposo Adón Llanos, que cambie conmigo. Bueno, hermano, que no cambie por Liliana, no, que cambie su actitud, su forma de pensar. Damos gracias a Dios. Vamos a bajar un poquito, hermanos. Gloria a Dios, porque así es el canal. Pero damos gracias a Dios, hermana Liliana, estaremos orando. Aquí hay 2 iglesias que interceden también. Así que hay un grupo de hermanos que intercedemos, hay un grupo de hermanas que oran a la mañana, a las 6 de la mañana, aquí en la iglesia de La Luz Verdadera en Argentina, aquí en Chile también, las hermanas que anoche estuve conectadas, las intercesoras también. Tremendo la oración. Así que estaremos orando por usted, Liliana, quédese tranquila, por su matrimonio, por su esposo. Bueno, Dios sabrá, Dios estará haciendo algo en su vida. Seguramente Dios hará una obra maravillosa. Vamos a confiar en Él, vamos a tener fe. Bueno, dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Mire cómo ha crecido el pueblo. Habita toda la tierra. Ven pues, ahora te ruego, maldice este pueblo. Ahí entramos en conflicto. Maldice este pueblo. Dice, ¿quién puede maldecir el pueblo de Dios? Hermano, ¿quién se atreve a maldecir al pueblo de Dios? ¿Quién se atreve? Y si lo hicieran, cuidado, ¿no? Dice: ven ahora, te ruego que maldigas al pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo. No había seguridad de este pedido. Y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que maldiga será maldito. Había referencia de este hombre Balac, conocían de él, ¿no? Habrían escuchado de este Balaam, y este Balac lo envía con un grupo de personas. Y ahora sí, vemos, fueron los ancianos de Moab, versículo 7, y los ancianos de Madián con dádivas de adivinación. Esto me suena a aquellas personas que van a ver a magos, astrólogos, curanderos, cartomancia y todas esas cosas que son enemigos de Dios.
Y van con dinero y pagan, y le exigen una cuota, le exigen un valor, oro, le exigen tantas cosas. Estos ya habían escuchado de lo que este profeta aparentemente exigía y fueron con muchas dádivas de adivinación. Dádiva significa dinero. Fueron con dinero, fueron con oro, con no sé, con dádivas, con muchas cosas de mayor valor para que este hombre viniera y maldijera al pueblo de Israel. Y les dijo, bueno, llegaron estos hombres y llegaron a Balán, versículo 7, y le dijeron las palabras de Balac, del rey, los envió con esa petición. Y le dijo, reposad esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vinieron, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Me hace recordar a la palabra cuando en aquel momento, cuando la historia de Job, ¿recuerdan la historia de Job? Que fue probado totalmente su vida, ¿no? Que perdió todo en 2 días, no quedó nada. Pero era interesante la historia al comienzo. Dice que Dios y los ángeles estaban reunidos y estaba Satanás. Que Dios le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y él le dice, recorriendo la tierra. Y Dios le dice, tiene una conversación con él. Y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Bueno, es como que esta imagen se me vino a la mente enseguida, ¿no? Cuando Dios le pregunta a Balaam, ¿qué varones son estos que están contigo? Tiene una conversación con este hombre. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podrá pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. Es interesante, es extraño, ¿no? Todo lo que estamos leyendo, ¿no? Dice, porque bendito es. Está advirtiendo Dios, cuidado con lo que vas a hacer. Porque es bendito, no podrás maldecirlo. No lo maldigas porque no lo vas a lograr. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios, nadie. Este era otro caso. Entonces Dios, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Pero algo estaba en el corazón de Balaam. Algo había ahí extraño, porque era un hombre extraño, que vivía en la oscuridad, en lo oculto, ¿no? Había algo más. Aparentemente un hombre que quería servir a Dios, pero había algo más en su corazón. Vio que hemos tenido evidencia de personas de estas características, que aparentemente quieren servir a Dios, pero hay algo más en su corazón. No alcanzamos a discernir, a distinguir, no alcanzamos a resolver esa cuestión. Nos cuesta, hay algo más, ¿vio? Hasta que mostramos la hilacha y nos identificamos. Bueno, sigamos adelante. Y los príncipes de Balaam se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar a otros hombres más príncipes, más honorables que los otros. Bueno, a lo mejor lo que ven los ojos pueden llamarle la atención. Vamos a mandar a hombres más valerosos, más realmente con otra actitud, ¿no? Ya no era la actitud de los primeros, ¿no? Que venían con un pedido, ¿no? Del rey. No, ahora era como ya venían como una orden, traían ya, ¿no? Los príncipes de Balaam se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Estos hombres, cuando le dijeron, bueno, no lo consideró muy importante Balaam, ¿no? Bueno, trajeron unas pocas monedas, habrán dicho, qué sé yo, si voy a consultar a Dios, si Dios me lo permite iré, si no, pero había algo más en su corazón. Volvió Balac a enviar a estos hombres, a otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balac y dijeron, así ha dicho Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldice a este pueblo. Y Balaam respondiendo y dijo a los siervos de Balaam,
aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Dios mi Dios, la palabra de Jehová mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Pero había una intención en esa contestación de Balaam. Aparentemente, conocemos la historia, por eso lo decimos. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa lo que me vuelva a decir Jehová. Él sabía la respuesta de Dios. Él no podía ir nuevamente a decirle, Dios, ¿qué debo hacer? Ya tenía la respuesta de Dios. Pero aquí vemos que hay una evidencia de que hay un engaño de este hombre, ¿no? Voy a consultar a Dios nuevamente. Y vino Dios a Balaam, no fue Balaam a consultar, vino Dios directamente. De noche le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, porque harás lo que yo te digo. Bueno, evidentemente este hombre tenía una intención en su corazón, Dios la conocía. Dios conoce tu corazón, conoce el mío, conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce a este hombre Balaam, que aparentemente era un profeta de Dios, tal vez fue un profeta en un momento, pero un profeta ya oculto, ya en la oscuridad, escondido, por alguna razón, ¿no? No quería tener comunión, no quería tener, evidentemente vivía solo, extraño, un hombre allí en las montañas, ¿no? Que sabían de él, que estaba viviendo por ahí, y nosotros tenemos muchas evidencias de personas, curanderos que viven allí escondidos en las cuevas. Hemos tenido personas que han ido a esos lugares extraños donde aparentemente vive un adivinador, un encantador, ¿no? Y parecía la historia de Balaam, ¿no? Parece la historia de Balaam. Este caso es muy difícil de resolver, su personalidad. No podemos decir si realmente era un profeta de Dios o no, ¿no? Pero evidentemente Dios lo va a utilizar, como muchos hombres de la palabra de Dios que utiliza, que no eran del pueblo de Israel, que no eran personas que seguían a Dios, ¿no? Que eran personas diferentes, personas que no abrazaban la ley de Dios, pero sin duda Dios utiliza todo lo que está en su mano, porque Él es dueño de todas las cosas, ¿no? Y utilizó a este hombre también, en este caso también. Este Balaam es uno más que desfilan por la Biblia, ¿no? Puse aquí. En otras personas, por medio del Espíritu Santo, Él nos da una breve descripción, ¿vio? Que el Espíritu Santo, hay personas que describen la personalidad de la persona. Sí, realmente es una persona de Dios, una persona amable, una persona realmente que busca a Dios, ¿no? Realmente podemos ver y apreciar en personas, pero hay en personas que no alcanzamos a descubrir su personalidad real, ¿no? Su propia naturaleza a lo mejor está escondido, ¿no? Y hay evidencia en la palabra de Dios, hermanos. Hay mucha evidencia. Por ejemplo, la historia de Caín, la historia de Saúl, de Sansón, de Saúl, de Salom y por supuesto esta historia de Balaam, ¿no? Encontramos cosas extrañas en estos hombres, ¿no? Actitudes extrañas, ¿no? Una doble personalidad, ¿no? Comienzan bien y terminan mal. Entonces nos damos cuenta de que no había en su corazón sincero, no era un corazón sincero delante de Dios, pero Dios los utilizó también. En el caso de Caín, en el caso de Saúl, de Sansón, Saúl, Absalón, pero terminaron mal, ¿no? Comenzaron bien, pero terminan mal estas personas que tienen doble personalidad, ¿no? Que usted no alcanza a comprender, a entender a esta persona, la actitud de la persona, ¿vio? Aparentemente está muy bonito, sus actitudes, sus cosas que hacen, pero terminan mal, porque tiene una doble personalidad, no hay sinceridad en su corazón. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos también. El joven rico, no sabemos si realmente tuvo un encuentro después con Cristo, pero su actitud fue diferente también. Dios le ofrece la vida eterna y él no la acepta. Sus riquezas tuvo más valor que la vida eterna. Tremendo, ¿no? Su actitud era extraña también. La historia de Judas, el discípulo que estuvo 3 años con Jesús, viviendo con él, caminando con él, comiendo con él, escuchándolo. Y era un hombre que estaba oculto, que nadie lo pudo descubrir, solamente Dios sabía lo que había en su corazón, como en este caso de Balaam, ¿no?
Este hombre Judas no lo pudieron distinguir sus hermanos, sus compañeros, que era falso. No lo pudieron descubrir. Había algo oscuro, había algo oculto en su vida, pero Dios lo sabía. Demas, el otro hombre que abandonó a Pablo allí en el camino a los viajes misioneros, de repente lo abandona. Se va y se queda en una ciudad y no lo sigue más a Pablo, lo deja en el medio del camino a Pablo, lo deja solo. Su actitud evidentemente era, hablaba y decía, no era tan así. No, yo pensé, no, Pablo, me voy a quedar acá, ¿no? Lo que había en su corazón, lo venció lo que había en su corazón. Ananías y Zafira, otra historia más, parece hombres y mujeres de Dios, pero al final su corazón está inclinado hacia el mal, como dice la palabra de Dios. No hay un genuino arrepentimiento, no son genuinos delante de Dios, tienen su doble personalidad. Vemos como todos estos hombres que hemos nombrado, una doble personalidad. No podemos describirlos, falsos, extraños. ¿Vio? Este hombre era falso, era extraño. Balaam, uno de los más extraños de la Biblia. Habla mucho de la Biblia y habla mucho más que de los propios discípulos. Tremendo. Gloria a Dios. La Biblia le da mucha importancia. Quiero leer un versículo en Miqueas, profeta menor, Miqueas, capítulo 6, versículo 5. Miren la importancia de no olvidar la actitud de este hombre Balac. No olvidar, hermanos, no olvidar. Ahí están, voy a leer algunos anuncios ahí. Gracias, Jesús, gracias. Bueno, la familia Román también. Bueno, no me alcanza, no me pasan los mensajes hoy, no sé, se me vuelven atrás, pero vamos a seguir adelante, confiando que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Amén. La lucha está, hermano, no se preocupe, pero después lo voy a leer más detenidamente. Así que vemos en este profeta Miqueas la advertencia de acordarnos y de no olvidar. Mire, el versículo 5 dice, pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balac? Dice, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal. La Biblia nos está dando referencia de este hombre, pero también nos advierte, nos hace un recordatorio a no olvidarnos la intención del corazón de este hombre. De muchas personas que pueden tener hoy. Es interesante, hermanos, y es muy extraño, ¿no? Tenemos otras referencias por aquí que, por ejemplo, Judas. Vamos a ese capítulo único de Judas. Aquí estamos, Judas. Dice, nos habla de tres importantes espíritus. Mire, versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Bueno, tremendo, ¿no? Muchos han cambiado el versículo del mensaje de Dios, claro. Bueno, ahora lo voy a leer. Dice, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Había un error en su vida tremendamente, ¿no? Quiso engañar a Dios incluso. Tentó a Dios también. Le consultó a Dios primeramente y Dios le habló. Le dijo, no vayas, no lo hagas, no maldigas. Pero insistió Balaam, ¿no? Cuando vino estos hombres, dice, voy a consultar a Dios. No fue a consultar a Dios. Dios se le aparece y dice, ¿hasta cuándo, Balaam? ¿Hasta cuándo no vas a entender? Pero está bien. Veo que a veces concede Dios nuestros deseos de nuestro corazón. Es una realidad esto. Nos concede, pero también Dios le concedía al pueblo de Israel sus deseos, pero traía mortandad a través de ese deseo. Les concedía, bueno, está bien, quieren hacerlo, háganlo, pero van a tener consecuencias. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Sin más lejos. Tenían un rey que era Dios. No precisábamos más. Pero el pueblo quería tener un rey. Y Dios dijo, bueno, está bien, van a tener un rey. ¿Quieren un rey? Lo van a tener. Pero aténganse las consecuencias. ¿Se da cuenta? Que Dios cumple nuestros deseos cuando no consultamos a Dios si esto es de Dios o no.
si es real o no. Y Dios concede nuestras peticiones. Mire, yo tengo un caso muy particular que siempre doy el ejemplo. Cuando a veces Dios estamos pasando por un proceso, por una etapa de desempleo, Dios, porque somos cristianos, no nos tienen que echar del trabajo. ¿Por qué no? ¿Podemos pasar por esa dificultad? Claro que sí. En el mundo recibirán persecución y seremos perseguidos. A través de estas cosas nos dejarán sin trabajo. Nos despedirán del trabajo. 25 años no nos pagan bueno, todas esas cosas, ¿no? Y de repente le estamos pidiendo a Dios un trabajo. Y Dios, bueno, y me gustaría tener este trabajo, y me gustaría, y Señor, dame trabajo. Y vienen ofrecimientos, viene la tentación a nuestras vidas. Y bueno, nos ofrecen un lindo trabajo, un lindo lugar, un trabajo que no es muy cansador. No nos pagan mucho, pero es suficiente. Y decimos, bueno, lo vamos a aceptar, pero nunca consultamos a Dios. Resulta que este trabajo nos piden que sea full time, que seamos disponibilidad completa. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, un solo franco. Miércoles de 2 a 4 de la tarde. No hay posibilidad de ir a la congregada, a la reunión, de estar con los grupos, con los hermanos. Y terminamos apartándonos del Señor. Parece ser una bendición de Dios, pero termina siendo una trampa del enemigo total. ¿Por qué? Porque no hemos consultado a Dios. Tremendo, hay muchas cosas. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y han lanzado en el lucro del error de Balaam. Dios tenía algo que decirle a este hombre Balaam, ¿no? Y perecieron en la contradicción de Coré, la rebelión tremenda de Coré. Se los tragó la tierra. Hay advertencias en la palabra de Dios sobre este caso en particular de Balaam, de cómo tenemos que actuar nosotros, ¿no? No tener esa doble personalidad, ser genuinos delante del Señor, hermano. Hoy no tendremos muchas cosas, es suficiente con lo que tenemos. Hay mucha gente que desea lo del mundo, las riquezas, las propiedades, 2 autos, 3 autos. Siguen cristianos, estoy hablando, hermanos, que parece que no están conformes con lo que Dios le está dando, ¿no? Parece que ese espíritu de Balaam entró. ¿Por qué espíritu de Balaam? Digo, porque el espíritu de Balaam era codicioso, hermano. Allí quiso engañar a Dios. Bueno, es más, al rey, si me diera una casa llena de oro, yo tampoco voy a ir. Bueno, la tentación estuvo y le ofrecieron todo eso. Le ofrecieron todo eso. Pero la historia termina mal. La Biblia le da mucha importancia, hemos leído en Miqueas, hemos leído en Judas los 3 casos de posibles casos de personas catalogadas como apartadas de Dios, ¿no? Como que están cerca de Dios pero apartadas, ¿no? El camino de Caín, con muchas dudas, con muchas cosas en su corazón, mucho celo, mucha envidia contra su hermano. Lo termina matando. Muchas veces hablar de un hermano, criticarlo, es matarlo también. Lo vamos matando, ¿no? Poco a poco. En la historia de Balaam, el lucro, a veces nos interesa más la riqueza que las cosas de Dios. Estamos más afligidos por las cosas de las cosas que Dios iba a añadir. Estamos más preocupados que eso, que el reino de los cielos. Y bueno, ni hablar de la contradicción de la rebeldía, ¿no? Quiero hacer mi voluntad, ¿no? Lo voy a hacer a mi manera. Y bueno, Dios concede, hágalo, hermano, hágalo. Pero téngase las consecuencias, como digo siempre, ¿no? Y así es esto, hermano. La historia que estamos leyendo nos da a entender muy claro. Hay una advertencia en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos así al último capítulo, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice en el versículo 14, mire lo que dice en el capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo unas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es muy importante entender esto, hermano. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tremendo, hermanos. Claro, este espíritu de Balaam en el hombre nos habla de la codicia. Hay hombres codiciosos en el pueblo de Dios.
que son tramposos con el pueblo de Dios, que no dicen la verdad, que en definitiva es como que lo están maldiciendo al pueblo de Dios, pero es imposible maldecirlo, ¿no? Con trampas, con engaños, ¿no? Cambiando la palabra de Dios, transgiversando la palabra de Dios, que al no tener conocimiento son engañados. Ellos dicen, y ellos mismos se engañan, porque creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero al final del tiempo todos terminan de la misma manera que terminó Balaam, seguramente. Hablando por reprendido, exhortado por un animal. Tremendo, llegar a eso, ¿no? Dice Balaam, totalmente descarriado, pero Dios le concede su deseo. Sí, le concede su deseo. Ve a aquel lugar, pero no lo vas a poder maldecir. Le vas a demostrar quién es el pueblo verdaderamente. Le vas a decir a este hombre Balac quién es el pueblo de Dios realmente, para que lo entienda de una vez por todas. Y su fin lo vas a decir vos, Balaam. Le habrá dicho Dios. Vas a decir lo que yo te diga ahora. Ve a ese lugar, acompáñalo, pero vas a decir lo que yo te diga. Tremendo, hermano. Pero el corazón de Balaam era codicioso. Y esto puse entre corchetas, ojo. Somos tendencia a tener codicia. A tener codicia. Pero dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia primeramente, que lo demás será añadido. No te preocupes, hablando con mi hermano Carlos anoche, el tema del vehículo, del auto, no te preocupes si se te rompió, si no lo tienes, ya va a llegar, la promesa de Dios es para todos. Busquemos el reino de Dios, lo demás será añadido, no se preocupe. Otro ejemplo en la palabra de Dios, segunda de Pedro, esto es para mucho para hablar, me entusiasmo y hay mucho para hablar. La segunda carta de Pedro, mire, la segunda carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Habla de los falsos profetas y los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Su final es trágico, se lo puedo asegurar. Versículo 15 y versículo 16, mira lo que dice la palabra. Dice 15 y 16, han dejado el camino recto y se han extraviado según el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Se da cuenta que Dios nos advierte de estos casos, de estos hombres? Están escritos, están dedicados estos capítulos para que usted y yo podamos entender de qué manera conducirnos verdaderamente, ser genuinos delante de Dios, hermanos. Ser genuinos delante del Señor. Habla de estos falsos profetas. Santiago describe esta actitud de Balaam muy claro. Vamos a verlo. Hay mucho para leer sobre la historia de Balaam. Por eso le digo, hermanos, la historia de Balaam se repite por la Biblia muchas veces. Le digo más, habla más de Balaam que de su propio discípulo en la palabra de Dios. Tremendo. Capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido trajoso, y mirad con agrado, el versículo 3, al que tiene la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate allí de pie o siéntate aquí abajo en mi estrado. Es clarísima la actitud de esta condición de este hombre Balaam. Santiago lo advierte también y sigue advirtiendo. El libro de Santiago es interesantísimo. Así que, hermanos queridos, Dios nos está indicando en esta mañana que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Buscar a Dios, buscar el reino de Dios verdaderamente. No vivir extrañamente, falsamente. Es duro, hermano. Alguien lo va a decir algún día. Pero es así, hermanos. Hoy nos encontramos con muchas personas
con estas características. Cristianos de hace mucho tiempo que buscan la riqueza, que viven de la mejor, no sé por qué, no sé, digo de la mejor, porque yo vivo bien, gracias al Señor, vivo bendecido, vivo en mi propia casa, vivo en mi propio techo, en mi propio lugar, ¿no? Tengo comodidades, tengo una sábana limpia, tengo una almohada donde recostar mi cabeza, alguien que me hace la comida, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Pero hay muchas personas que buscan la riqueza más que las cosas de Dios. Y hay personajes como Balaam y como los que hemos nombrado, que tienen una doble vida, que tienen una doble personalidad, que aparentemente ser profetas de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Hay mucha evidencia hoy en el pueblo de Dios y cada día más la palabra de Dios dice y nos advierte que en los postreros tiempos habrá falsos profetas. Y Dios utiliza a este falso profeta. Y si usted sigue leyendo, en el capítulo 22, el ángel y el asna de Balaam bendice a Israel, porque no puede maldecirlo, tiene que bendecirlo, capítulo 23 y 24. Y después está la profecía de Balaam, sobre estos reinos que quisieron maldecir a Dios. Y Dios dice, bueno, ahora vas a decir lo que yo te digo. Y tiene que reconocer Balaam quién es el Dios, el rey de Israel. Así que tenemos que reconocer nosotros que por más que hablemos y digamos, pensemos, no podemos decir nada de su pueblo, ni de tu hermano, ni de la familia de Cristo, de nada, porque Dios nos va a bendecir tu vida y la mía. Seguiremos bendecidos, hermanos, pero buscando el reino de Dios genuinamente, con un corazón genuino delante del Señor. Y si estás en esta condición, a lo mejor como hemos nombrado alguna vez, bueno, Dios nos da la puerta, nos abre la puerta de venir a Él. Y si el Señor estaba confundido, realmente estoy buscando más las cosas de este mundo que el reino de Dios. Porque Dios dijo en su palabra, Jesús mismo lo dijo, el que ama las cosas de este mundo no puede ser mi amigo. El que es amigo de las cosas de este mundo es enemigo de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Así que seamos amigos de Dios. Digamos gracias al Señor en esta mañana por lo que tienes y por lo que no tienes. Damos gracias a Dios por tu salud. ¿Tienes salud? Tal vez te falte. Demos gracias a Dios igual. Estás pasando un momento económico diferente, difícil, a otros momentos. Dele gracias a Dios también, porque Dios estará probando tu vida, seguramente. Reflexionemos, no es que porque estemos en pecado, esas historias, no, reflexionemos, ¿estamos haciendo las cosas bien delante de Dios? ¿Le estamos dando a Dios lo que Él merece? Seamos conscientes y pensemos realmente. Esto que hablamos muchas veces, se ha hablado muchas veces, y que si es real o no, si lo tenemos que dar o no, si lo tenemos que hacer, si es bíblico o no. Dios está pidiendo tu corazón, hermano. No necesita tu dinero, no necesita de tu riqueza, necesita de tu corazón. Dios dice en su palabra, dame tu corazón y a cambio yo te doy la vida eterna. ¿Vale la vida eterna? ¿Vale la vida eterna? Más que todas las riquezas de este mundo. Nos aferramos a las riquezas, al dinero, al oro, a las propiedades, a los bienes. Nos aferramos más que a la vida eterna. Al joven rico le dijo, vende todo y sígueme. Y este joven se fue triste, porque no le pudo dar a Dios lo que le pidió. Y a veces hacemos nuestra propia voluntad, le damos a Dios como a nosotros nos parece, y no cumplimos, y creemos que estamos cumpliendo la palabra de Dios, pero no es así, no es real. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. Así que, hermano, sí, ¿qué te parece si me acompañas? Esto nos lleva a reflexionar a todos, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás, déjelo que Dios se va a encargar. Dios sabe y conoce tus necesidades. ¿Podemos pedirle? Claro que sí, porque Él quiere que estemos con Él, que nos acerquemos. De esta manera nos acercamos. Y vos, cuando tenemos necesidades, nos acercamos a Dios y le pedimos. Cuando no tenemos, estamos suplidos, no tenemos necesidades, como dijo Pablo, sé vivir abundantemente, nos alejamos de Él. Pero cuando tenemos la necesidad, venimos al Señor. Oramos en esta mañana, oramos por Liliana, por su esposo. ¿Le parece que nos acompañen en esta mañana? Sé que hay muchos más pedidos, seguramente,
Hoy no me pasa no sé qué le pasa a la plataforma, no me pasan los mensajes y acá estoy con mi esposa, vamos a orar juntos ahora. La mamá por miedo en la casa. Dice. ¿Cómo? La mamá Sí. de uno que está mirando de Colombia vive, Sí. que tiene miedo de estar en su casa por temor y eso. Por alguna cosa que haya en su casa. Sí. Bueno, de Colombia, hermano Carlos, allí nos envían también un pedido de oración por temor, por miedo. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, Dios va a hacer. Ahí mi esposa está mirando los mensajes en el otro celular, porque no sé no corren los mensajes hoy. Así que bueno, no sé qué pasa. Pero no importa, el Señor está con nosotros, hermano, no se preocupe, estaremos orando. Ahí está corroborando mi esposa los pedidos de oración. Por su mamá Fanny te pide Ronnie, sí. Isabel Blanco Núñez, para que tenga tranquilidad en su casa, sí. que vive en Cubeñas, Suquer, Colombia. Colombia, Ayuda. Gloria a Dios. Y que la mamá también te está viendo. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a todos, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite conectarnos. Y bueno, si hoy conectaste en esta pantalla, alguna razón, no es por mí, hermano. No es por mi cara, no es por mi palabra, no es por mi elocuencia, lectura, lo que sea. No, porque Dios te ha puesto ahí. Así que si hay un propósito de Dios, seguramente Dios va a hacer algo hoy. Seguramente. Oramos. ¿Les parece juntos? Amado, te damos gloria y alabanza a ti, Señor, en esta mañana. Gracias. Señor, nos presentamos nuevamente como tus siervos, Señor. Amén. Hoy venimos a buscar, a consultar contigo, a buscar respuesta de ti, Señor amado, sabiendo y reconociendo que tú eres un Dios misericordioso, Amén. sabiendo, Señor, que tu misericordia se renueva cada mañana. Señor, tú abriste la puerta para entrar a tu atrio, a tu lugar santísimo, para que podamos venir a pedirte a ti, a clamarte, Amén. Señor, a gemir delante de tu presencia. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, escucha la oración de cada una de estas personas que han Amén. pedido. Sí, Te pido que tú traigas liberación, sanidad, Amén. restauración Sí, en la familia, en los matrimonios, Señor amado. Quita los temores, los Amén. miedos, Amén. Señor, da salud al que no tiene, Señor, abre la vista a los ciegos, Señor, a los cojos, Amén. Señor, sana, liberta a los sordos, Padre Santos espirituales en esta mañana, Señor, que abran su vista espiritual y que puedan ver tu gloria en esta mañana. Señor, te damos toda la gloria. Quita, Señor, de nosotros estos espíritus que nos atormentan, del temor, del miedo, Señor, de estar solos. Señor, oramos por todos aquellos, Señor, que hoy están padeciendo ataques de pánico, Señor amado. Señor, te pedimos que sea tu liberación, tu restauración en esta mañana, Señor amado. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo en esta mañana esté en cada uno de aquellas personas, Señor, que desean de ti, Señor, que no tienen esa doble personalidad, que te aman, que te buscan, que te esperan, Señor amado. Háblales, Señor, atráelos a ti, sedúcelos con tus lazos de amor en esta mañana. Que tu presencia de tu Espíritu Santo esté obrando conforme a tu palabra. Señor, oramos por cada una de estas personas de los distintos lugares, Señor, de Chile, de Colombia, de México, Señor, de los lugares que nos miran en esta mañana. Que tu presencia de tu Espíritu Santo los esté visitando, Señor, en esta mañana, y que pronto den testimonio, Señor, y la respuesta de Dios que llega a sus vidas. Señor, enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de liberación, enviamos palabra de restauración, Señor, que vuelvan a ti, Señor, a tus brazos, ahí, Señor, donde tú nos vas a reconfortar, Señor, y nos vas a recibir, Señor, como aquel joven rico, nos vas a vestir con vestiduras nuevas, con anillo y con calzado. Señor, no nos importa, no nos vas a lavar, nos vas a limpiar, pero te pedimos perdón, nos volvemos a ti, Señor, nos reconciliamos contigo y empezaremos a buscar verdaderamente tu palabra, genuinamente, Señor. Ya esta doble vida que llevábamos, Señor, la dejamos atrás. Señor, perdónanos en esta mañana. Señor, que tu bondad esté en cada vida, Señor, en cada corazón en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios en esta mañana que el Señor nos permite nuevamente estar con ustedes. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera. Atrévete a conocer la luz que vino a alumbrar este mundo. Amén. Ese es el título de la iglesia.
La Luz Verdadera, aquí en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Amén. Nos encontramos mañana nuevamente a partir de las 7. Los espero. Dios los bendiga mucho.